Después de estar ausente unos días, vamos a hablar de la enfermedad hemolítica perinatal. ¿Qué es la enfermedad hemolítica perinatal? Es la afección que sufre el feto y el recién nacido por el pasaje transplacentario de anticuerpos específicos contra algunos antígenos de la membrana fetal o de la membrana del eritrocito, la cual produce una anemia hemolítica. Siempre que una mujer está embarazada, nos preguntamos, ¿verdad? Si el paciente es positivo o es negativo a ciertos antígenos. ¿Qué comprende la inmunohematología perinatal? Comprende desde la aloinmunización materna, es importante investigar la aloinmunización materna, la transferencia placentaria, la destrucción inmunológica de los eritrocitos sensibilizados, las manifestaciones clínicas secundarias a la anemia por la destrucción de esos eritrocitos sensibilizados. ¿Cuáles son los mecanismos de inmunización? La transfusión incompatible, el embarazo, porque en el embarazo hay un intercambio feto-materno. Entonces, si el intercambio es menor a 0.2 ml, no va a producir ninguna inmunización, pero si es mayor, sí. Después del tercer trimestre, el 45% de las embarazadas tienen hasta 25 ml de transfusión feto-materna, o sea que la probabilidad se eleva. En el primer embarazo solo sensibilizan un 10% de estas mujeres embarazadas. En el segundo embarazo se sensibiliza un 30%. Y más de 3 embarazos, el 50% de las mujeres están sensibilizadas. Y también después de 2 abortos. ¿Cuáles son los antígenos más comunes que causan la enfermedad hemolítica perinatal? Entre los más comunes vamos a encontrar el sistema RH, los anti-D, los anti-C, los anti-C chicas, los anti-E grandes y los anti-E chicas. También vamos a encontrar el KEL, que es bastante frecuente. Entre los menos comunes del sistema KIT, el KIT A y el KIT B, y del sistema DUFI, el DUFI A y poco probable el DUFI B. Y los más raros que podemos encontrar en las anemias hemolíticas feto-natal del sistema MNS, que es un anticuerpo frío, y el sistema Lutheran. Del sistema AB0 podemos encontrar anticuerpos A y anticuerpos B, a pesar que son naturales y de tipo IgM, raras veces son de tipo IgG, pero da la casualidad que cuando son de tipo IgG atraviesan la placenta y podemos encontrar anticuerpos contra antígeno A y antígeno B. El sistema RH produce reacciones de enfermedad hemolítica más grave. El de mayor gravedad son los que son mediados por anticuerpos D y le siguen el resto de los anticuerpos del sistema RH. El anti-C, que pertenece también al sistema RH, el anti-KEL, produce efecto a 2 niveles, hemólisis y también supresión de la eritropoiesis. ¿Qué factores y condicionantes a la inmunización? Los antecedentes de la intrafusión. Si el padre es heterocigoto o homocigoto, eso es importante también. La incompatibilidad del grupo AB0 entre la madre y el grupo sanguíneo del feto o del recién nacido. La incompatibilidad del RH entre ambos. El número de embarazos que la gestante tenga. La reacción individual, no todas las embarazadas producen los mismos efectos, o cada individuo también tiene un efecto inmunizante, o cómo reaccionamos ante un estímulo. Nuestro sistema inmune es individual, entonces algunos sistemas inmunológicos son demasiado agresivos y otros son un poco más pasivos. El comportamiento placentario es importante también porque tiene que ver con el intercambio de los anticuerpos de la paciente con los antígenos también del feto hacia la madre y los anticuerpos de la madre hacia el feto. Aumenta el riesgo si ha habido placenta previa, si hay desprendimiento prematuro de la placenta, si hay un embarazo ectópico por los mismos sangramientos, si hay drogadicción, porque a veces las madres drogadictas tienden a compartir jeringas y eso también
a veces pueden ir llenas de sangre. Y también cuando hay procedimientos invasivos porque pueden pueden hacer que eritrocitos del feto vayan hacia la madre y crear anticuerpos. También la cesárea, cuando hay un alumbramiento manual de la placenta, la biopsia de vellosidades coriales, la miniocentesis, la cordiocentesis y el aborto también inducido. Todo esto producen riesgo a inmunizarse. En la respuesta inmunológica primaria es lenta y los anticuerpos producidos son de tipo IgM. ¿Se acuerdan de esta curva? Y estos no cruzan la placenta, pero que esto es lo que sucede en el primer embarazo cuando se da la primera sensibilización. Entonces, el problema es cuando viene un segundo embarazo, que ya el cuerpo va a producir anticuerpos de tipo IgG y que estos sí cruzan la barrera placentaria a partir de las 18 semanas aproximadamente. Entonces tenemos las inmunoglobulinas, son de tipo G porque son las que atraviesan la barrera placentaria, y el pasaje es lento durante 24 semanas y pueden llegar pasando hasta que el embarazo ha llegado a término. Y entre ellas la más común y la que se ve más involucrada en la enfermedad hemolítica perinatal es la subclase IgG de tipo 1 en un 70%. Le sigue la IgG2 con un 20%. Este es el protocolo. En la lectura obligatoria les voy a dejar dos protocolos que lean, el de la anemia hemolítica y el de la anemia hemolítica perinatal. Se los vamos a colgar ahí en la plataforma como lectura obligatoria. En la primera consulta, a la gestante se le tiene que hacer el grupo AB0 más el factor RH. Si el RH es positivo, siempre hay que hacer la detección y la prueba de Kuhn si el RH es negativo. Porque ya vieron que también los del sistema AB0 también hay de tipo IgG que atraviesan la placenta y pueden producirnos enfermedad hemolítica perinatal. Si la detección de anticuerpos irregulares es positivo, hay que hacerle fenotipo tanto al papá y como a la mamá, ¿verdad? Si los anticuerpos irregulares son negativos, hay que hay que hacerle otra prueba a las 28 semanas, por lo mismo que dijimos que puede haber una respuesta inmune y haber producción después que ha habido un intercambio transplacentario. Decirles que este protocolo debería de ser obligatorio para todos los hospitales y clínicas de especialidades que ven gestantes. Todos los de ginecología tendrían que hacer seguir este tipo de esquema y hacer los rastreos de anticuerpos irregulares porque está protocolizado a nivel internacional. No es un invento. Si el anticuerpo está positivo, hay que identificarlo también tienen que hacerle una ecografía y estudios de ultrasonido, aminocentesis, cordiocentesis, el Doppler, para ver cómo es el estado del feto, si hay ¿cómo se llama? Riesgo de aborto. Si el anticuerpo dio negativo después de las 28 semanas, bueno, se sigue el control normal de una gestante. Pero ¿qué también pasa? Si es RH negativo, en la segunda semana del 28 a 32 se le tiene que dar una profilaxis de antigamma globulina RH intramuscular, al menos ¿cómo se llama? 250 microgramos. A las 72 horas del parto le tienen que poner la antigamma globulina. ¿Por qué solo la del anti-D? Porque es el que es más agresivo. Los otros dan un poco más al paciente para poderle hacer otro tipo de tratamiento, pero es importante identificar cuál es el anticuerpo que está involucrado. ¿Qué estrategias hay que hacer para disminuir la enfermedad hemolítica perinatal? Identificar a las embarazadas de riesgo, sobre todo los hospitales de referencia donde llegan las embarazadas. Es importante identificar a las embarazadas que han estado en riesgo.
tener profilaxis para las RH negativo, disponer rápidamente también de sangre compatible para emergencias obstétricas y neonatales, sobre todo fenotipar, ¿verdad? Para saber qué fenotipo es la madre y pues, a la hora de transfundirle del mismo fenotipo y del mismo grupo, aunque sea de grupo a grupo. Realizar el seguimiento serológico ante la presencia de anticuerpos eritrocitarios, hay que identificarlo para ponerle este nombre. Hay que identificar la aparición de nuevos anticuerpos adicionales si en caso ha habido una segunda gestación y predecir si el recién nacido requerirá tratamiento de una enfermedad hemolítica perinatal. Por lo tanto, a todas las pacientes embarazadas se le tiene que hacer una anamnesis, o sea, investigar los antecedentes transfusionales, los embarazos, los abortos, si han tenido inseminación artificial, la inmunoprofilaxis, antecedentes de fetos o neonatos que hayan sido afectados por enfermedad hemolítica perinatal. Es importante tener eso ya documentado. Por lo tanto, a todas las gestantes se les tiene que hacer el sistema AB0RH. En este tipo de pacientes no se tiene que investigar el D débil ni el DU, porque o si se investiga se tiene que documentar y se tiene que colocar D débil DU y el DU, y el D6, pero se tienen que tomar como negativas, porque son pacientes que se pueden sensibilizar. Si la gestante es RH débil o un D parcial, se tiene que tomar como que fuera una negativa para poder ponerle el tratamiento si el producto es RH positivo o D parcial positivo. Se le tiene que hacer el fenotipo. También se tiene que investigar anticuerpos irregulares, hacerle el rastreo de anticuerpos irregulares. Al padre se le tiene que hacer el tipeo AB o RH. A él sí se le tiene que hacer el RH débil, el fenotipo del RH, porque el paciente, el feto, puede heredar algunos antígenos del padre que la mamá no lo tenga y sensibilizarla. Si la investigación de los anticuerpos es positiva, identificar el anticuerpo y también no solo investigarlo, sino que también hay que titular ese anticuerpo para saber cuál es el riesgo que corre el feto. A todo neonato se le tiene que hacer dentro de las primeras 6 horas el tipeo. Aquí al paciente es importante hacerle la prueba de débil y también la variante de 6, porque si es de 6 positivo hay que inmunizar a la mamá. Prueba antiglobulina directa positiva, hay que hacer la investigación de anticuerpos, o sea, hay que hacerle un eluato y también se tiene que investigar en el cordón para ver qué tan probable que el paciente tenga una enfermedad ictérica y con bilirrubinas altas. Es importante también en la inmunohematología respetar lo que ya vimos en el módulo sobre los RH débiles y los parciales, que si son mujeres son capaces de inmunizarse y si son fetos son capaces de inmunizar a una mamá RH negativo.